Muy buenas tardes a todos nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos un webinar muy importante para comunicarles a todos ustedes a través de Fibrandina, de nuestros canales de Fibrandina. Hoy tenemos como invitado a nuestro ingeniero Camilo Andrés Rincón Martín, quien nos hablará de un tema muy importante que es la interacción con el operador de red, cómo legalizar un proyecto de energía solar de manera entendible, que todos lo podamos comprender y que ustedes tengan la información completa. Entonces, damos la bienvenida a todos nuestros invitados a este webinar y, ingeniero Camilo, le doy la palabra, la bienvenida a todos y espero que puedan interactuar, hacer sus preguntas a través del chat. Al finalizar, daremos un espacio para preguntas directas al ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a este espacio webinar de Fibrandina. Irving, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos los presentes en la reunión. Bueno, vamos a dar inicio con este webinar sobre interacción con el operador de red para pues legalizar nuestro proyecto de energía solar de manera más fácil, más rápido y agilizar los procesos. Bien, pues aquí tenemos el contenido de lo que vamos a hablar, ¿sí? Un poco acerca del registro que hay que hacer ante el operador de red, la revisión y aprobación del diseño, la coordinación y pruebas que hay que realizar antes de hacer la energización del proyecto, algunos tips o no conformidades que nos han ocurrido en este proceso de legalizar nuestros proyectos ante los diferentes operadores de red del país, también la puesta en marcha y conexión del mismo. ¿Sí? Al final de la presentación, pues daremos un tiempo para una sesión de preguntas, algo muy general, porque pues hay que entender que hay diferentes operadores de red y pues en algunos casos pues se maneja de diferentes maneras, pero pues la metodología básicamente es la misma. Bueno, iniciamos. ¿Quiénes somos? Somos Fibrandina. Somos una compañía con presencia en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Perú, México y Chile. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Impulsamos el tema de las energías renovables en este campo, todo el tema de fibra óptica, telecomunicaciones. ¿Sí? Contamos con más de 20 años de experiencia. Somos importadores, distribuidores y ejecutores de proyectos en energía solar. Somos importadores directamente de estas marcas aliadas, ¿sí? Como lo son inversores, baterías, paneles solares, ¿sí? Somos directamente distribuidores y también pues, realizamos el tema de proyectos de energía solar en Colombia y en Perú. Bueno, ya entrando en materia, ¿sí? El tema del registro ante el operador de red, me gustaría pues primero dar un contexto de dónde sale este tema del registro ante el operador de red, bueno, cómo empezó todo este tema. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿sí? Decide aprobar la resolución 174 del 7 de octubre del 2021, ¿sí? En su sesión. ¿Esto con qué fin? Con el fin de regular la operación, la comercialización y el proceso de conexión de los autogeneradores a pequeña escala al sistema eléctrico colombiano, ¿sí? Es como poner las reglas de juego, cómo se va a hacer para todos los autogeneradores que van a entrar al país, a la matriz energética. Entonces, esta resolución define las reglas, por llamarlo así, las reglas de juego, cómo se va a hacer para la operación, comercialización, de dónde hay que diligenciar los formatos, dónde se pueden radicar los documentos, qué documentos son, qué documentos deben pedir, cuáles no, tiempos de ejecución, bueno, etcétera. Todo eso pues lo iremos revisando en el camino. Entonces, la primera medida es el registro ante el operador de red de los documentos que debe pedir de acuerdo a la resolución. En la tabla 2 pues, nos hace una descripción de todos los documentos que debemos diligenciar y aportar al operador de red pues, para poder hacer nuestro registro, para que ellos validen la información.
Uno de los documentos importantes, todos son importantes, pero uno de los más importantes y donde se tiene más falencias es el formulario de conexión simplificado. Este formulario de conexión simplificado tiene 13 puntos, ¿sí? Allí, ¿qué nos pide? Nos pide información de tipo general, información del inmueble, del cliente, la tecnología que vamos a implementar, si es basada en inversores, en biomasa, en máquinas sincrónicas, asincrónicas, qué tipo de paneles vamos a utilizar, qué potencia en DC vamos a instalar, potencia instalada en AC, datos técnicos del proyecto, datos asociados del transformador, del medidor existente del proyecto, información de la tecnología, inversores, qué tipo de inversor vamos a instalar, si cuenta o no cuenta con la normatividad, la UL 1741 o la IEC, datos técnicos del proyecto, si vamos a contar con almacenamiento en baterías, si no, qué tipo de medidor tiene el proyecto, ¿sí? Esta información pues se diligencia en el formato de conexión simplificada. Esto varía, depende del operador de red, ¿sí? En algunos casos, pues unos diligencian un Excel, se les envía a ellos en la plataforma. En otros casos, el operador de red tiene una plataforma donde solicita toda esta información con unas listas desplegables, donde uno introduce la información, ¿sí? Entonces, cada operador de red maneja esta información acorde a su capacidad que tenga, ¿sí? Pero la información es básicamente la misma para todos, debemos diligenciar todos los campos que nos dicen. Otro de los documentos importantes que muchas veces no se cumple, ¿sí? Es el certificado o experiencia de la persona que va a hacer la instalación o del ente promotor, de la empresa. ¿Qué nos dice la resolución 174? Que debe certificar por lo menos un año de experiencia en la instalación específica, ¿sí? Bien sea por un organismo de, ¿cómo decirlo? Una empresa, ¿sí? Que certifique el tipo de instalación que ha hecho la persona o la empresa, ¿sí? Algún documento por una institución educativa formal o no formal que ofrezca un curso. También se puede capacitar al personal indicando pues que se capacitó en el tema específico de lo que se va a trabajar, ¿sí? Muchas veces los instaladores pues no cuentan con esta certificación o esta experiencia, ¿sí? Y se dificulta un poco el proceso. Después tenemos la consulta de disponibilidad del punto de conexión del operador de red. Eso es cuando pues vamos a hacer el tema de entregar excedentes a la red, ¿sí? Debemos tener la disponibilidad del transformador al cual nos vamos a conectar, ¿sí? Esto, ¿cómo lo podemos verificar? En el artículo 7 de la resolución CREC 174 nos indica que los operadores de red deben tener un sistema de información disponible para el usuario donde podamos consultar los datos del transformador, los datos técnicos, si tenemos capacidad para instalar en AGP, no la tenemos, ¿sí? ¿Qué suele suceder en algunos operadores de red? No tienen esta información actualizada, no tienen datos del transformador, ¿sí? Porque pues aún están migrando ese proceso de actualizar todas sus redes al aplicativo. Entonces muchas veces pues no se tiene esa información. En ese caso pues hay que enviar una carta al operador de red pues, para que actualice esa información y nosotros poder verificar la capacidad instalable autogenerador que tiene el transformador o los circuitos asociados, ¿sí? Otro requisito también son el cumplimiento de las normas y de los inversores, ¿sí? Antes del 2024, pues el RETIE no exigía un certificado de producto nacional del inversor, sino pues un certificado o bien sea UL o IS, UL 1741 o IS, indicando pues que se cumplen una serie de requisitos, la protección anti-isla, el tipo de inversor, ¿sí? Esto es importante. La IS es la 61727, ¿sí? Que deben de cumplir los inversores cuando diligencian su formulario de conexión, pues ahí nos indica en uno de sus ítems si cumple o bien sea UL o bien sea IS, ¿sí? Es importante pues verificar que los inversores pues cuenten con estos certificados. Otro de los documentos que también
solicitan es el diagrama unifilar del proyecto solar, ¿sí? Para verificar el tema de cableados, tuberías, protecciones, cómo va a ser el tema de conexión con el tablero existente del cliente, dónde se va a hacer la conexión, ¿sí? También, ¿qué solicita el operador de red? Solicita las memorias de cálculo del proyecto, solicita el tema de distancias de seguridad con las redes existentes, porque muchas veces no se cumplen, solicita el cuadro de cargas de la vivienda, la fábrica, o bueno, donde vayamos a hacer el proyecto, para ellos tener más claro el tipo de instalación eléctrica con la que cuenta la persona y dónde se va a hacer la conexión del autogenerador. Bueno, en el proceso de registro, qué pena. En el anexo 5 está el procedimiento de conexión y las plataformas y los procedimientos. Cada operador de red, como les indicaba, pues maneja la plataforma de diferentes maneras, ¿sí? Para realizar el tema del registro. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es una verificación documental, después una verificación técnica. De esta verificación técnica pueden haber subsanaciones o aclaraciones que solicite el operador de red dependiendo el tipo de sistema que vayamos a hacer. Una vez finalizadas estas etapas, el operador de red pues ya nos da el aval pues, para hacer la construcción del sistema solar y empezar con todo el tema de certificaciones de la instalación con RETIE, solicitar visita de legalización. Entonces, como primera medida, lo primero después de hacer el registro, el operador de red verifica la documentación que le hayamos subido. ¿Sí? Este es un proceso netamente operativo, no se debe tener en cuenta en los tiempos, no debe ser una revisión detallada, sino es más que todo una revisión de, ok, si me entregó todos los documentos, le falta el certificado del inversor o el certificado de capacitación, ¿sí? Para tener toda la documentación completa y poder ya ellos pasar a la siguiente etapa, que es la verificación técnica. Esto, cuánto ellos se pueden demorar, también me lo indica la resolución CREC, ¿sí? Va a depender del tipo de sistema que vayamos a ejecutar, ¿sí? Puede variar de 2 a 5 días hábiles en que ellos hagan esta revisión operativa de todos los documentos que nosotros le hayamos cargado en su aplicativo. Bueno, una vez que ellos han realizado la verificación de la documentación que les enviamos, ya se pasa el proyecto, la solicitud pasa a una verificación técnica. Sí, en esta verificación técnica, pues ya revisan a detalle todos los documentos que nosotros les hayamos entregado, memorias de cálculo, diagramas unifilares. Estos tiempos también van a depender de acuerdo al tipo de sistema que vayamos a instalar. En la tabla 4 de la resolución CREC nos indican los tiempos para cada uno de las capacidades instalables que vayamos a desarrollar en el proyecto, ¿sí? Importante, la resolución CREC nos dice que si hay actualizaciones del RETI que regulen algún aspecto, estas actualizaciones deben especificarse, ¿sí? Como sabemos, el RETI se actualizó en el 2024, entonces ahora hay que, pues, un ejemplo, las declaraciones de cumplimiento que nos solicita el operador de red que le debemos entregar a ellos con el modo RETI, pues cambiaron, ¿sí? Cambiaron en su forma, entonces hay que actualizarnos a esas declaraciones de cumplimiento para constructor, para diseñador y entregarles esas nuevas declaraciones o esos nuevos formatos de declaraciones de cumplimiento, ¿sí? También que el diseño pues cumpla con lo que establece el acuerdo del CNO, el 1862, que también fue actualizado hace poco, ¿sí? Entonces ellos ya entran a revisar toda la documentación que nosotros les entregamos, revisan a detalle, si tienen alguna subsanación o aclaración, ellos la realizan, le informan a la persona que está haciendo el proceso de necesitamos esta aclaración o que corrija ciertas cosas, ¿sí? Nosotros como solicitantes tenemos también un tiempo establecido para resolver esas dudas o esas aclaraciones
o subsanar lo que ellos nos soliciten para pues, que el proceso continúe. Ellos vuelven a hacer la revisión. En la segunda revisión pues no pueden sacar más cosas de las que sacaron inicialmente, sino solamente hacer como la revisión de los ítems que estaban pendientes de aclaración o subsanación, porque no pueden sacar nuevos pendientes, por llamarlo así, o nuevas aclaraciones en la segunda vez que se radica la documentación. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro, porque muchos operadores de red piden aclaraciones o subsanaciones, y cuando uno vuelve a radicar la documentación sacan más pendientes, y no, por normatividad no lo deberían hacer. Bueno, después de finalizado este proceso, que ellos ya revisan la documentación, que toda la documentación se encuentra ok, que ellos nos dan el aprobado, en ese caso pues ya podemos iniciar el tema de la construcción, ¿sí? De nuestro sistema solar. Una vez tengamos el sistema solar 100% terminado, con la certificación de la instalación con RETIE, todo esté finalmente construido, se solicita al operador de red la visita de legalización para entrar en operación nuestro sistema, ¿sí? Esta visita se solicita, depende del operador de red, por la plataforma, por un correo electrónico, indicando pues que ya estamos listos para entrar, para que el sistema solar entre en operación, ¿sí? Ellos tienen por normatividad 5 días hábiles para ir a revisar la instalación, verificar todos los datos técnicos. 2 días antes de ir a la instalación, ellos deben comunicarse con la persona que está haciendo toda la tramitología, indicándole qué día van a ir, qué horario van a ir, que se deben tener presentes, si debe estar presente el propietario. Ellos muchas veces lo hacen por una llamada. La resolución nos dice que deben hacerlo también por correo, y también dejarlo en el aplicativo. ¿Qué día se va a ir a hacer la visita? Pues para que todas las personas que están interesadas y estén actuando en el proceso, pues estén enteradas y no se pierdan las visitas. Ya cuando se realiza la visita, el operador de red entra a revisar el tema normativo, a verificar que lo que le entregamos en la documentación inicial sea lo que está construido en campo o en obra. Finalmente, que no se tenga ningún riesgo eléctrico en el punto de conexión con el sistema eléctrico existente, ¿sí? Si por alguna razón esto no cumple, pues ellos deben entregar en su acta un fundamento normativo técnico donde nos indiquen pues, por qué no se puede realizar como la legalización del proyecto, indicando qué literales del RETIE o de la norma NTC no cumplen, o de sus normas técnicas del operador de red no cumplen, o estamos incumpliendo, y son causales de que no se pueda legalizar el proyecto, ¿sí? En este caso, queda programada automáticamente una visita sin costo alguno los siguientes 7 días hábiles después de la primera visita. Ese es el tiempo que tiene el constructor o el promotor del sistema solar para corregir las cosas que deja el operador de red, las aclaraciones o cualquier tema de campo que se tenga que corregir, para que dentro de los 7 días siguientes ellos vuelvan a realizar la visita, vuelve el mismo tema, ya en el aplicativo pues queda registrado qué día hábil ellos van a ir a hacer la nueva visita de verificación técnica de la instalación, ¿sí? En el caso de que se hayan completado 2 iteraciones o 2 visitas y aún así no se haya subsanado los incumplimientos que nos solicita el operador de red, la tercera visita ya tendría un costo que ya lo define el operador de red. Este costo está definido en la página del operador de red, cuál es el costo de esa visita, ¿sí? Para pues subsanar lo que ellos dejaron inicialmente. Hay que hacer un tema de ensayos previos antes de la conexión definitiva, ¿sí? Ellos verifican el tema del ajuste de protecciones de acuerdo a la tabla 10
del acuerdo del CNO del 1862 del 2024. Entonces, ellos verifican esos valores de tensión, de frecuencia, ¿sí? Que nosotros definimos en la documentación que les enviamos inicialmente. Verifican niveles de tensión, de corriente, el tema del factor de potencia, que debe estar cumpliendo lo que dice la CREC 101 del 2024, ¿sí? Hacen ese tipo de pruebas, el operador de red. Es importante que antes de que ellos vayan, pues realicemos estas verificaciones, que todo esté acorde a cómo se diseñó inicialmente y a la documentación que le enviamos a ellos antes de solicitar la visita. Bueno, aquí viene un punto muy importante y es el tema de las causas comunes en la demora de los procesos con el operador de red, porque pues acá se ve todo muy claro, muy fluido, pero muchas veces hay una serie de inconvenientes o una serie de requisitos que no se cumplen y son causales de atrasos, demoras. Primero, inconsistencia en el diligenciamiento del formulario de conexión simplificada, datos erróneos, o inicialmente, no sé, se pensó construir con una marca de panel específico, pero por X se construyó con otra, pues eso ya es una causal de demora, porque pues hay que volver a hacer todo el proceso. Documentación incompleta, que no se haya cargado toda la documentación, entonces no podemos pasar de la primera etapa, que es la verificación de documentos, ¿sí? También los diagramas unifilares que no cuenten con abreviaturas, sistemas de unidades, señalización, ¿sí? Todo lo que nos indica el RETIE de símbolos eléctricos, no contar con un sistema de puesta a tierra, no tener un esquema claro del sistema de puesta a tierra o datos incorrectos de la instalación eléctrica existente, incumplimiento de las distancias de seguridad respecto a las redes existentes. Entonces muchas veces se ha tenido casos en los que la casa, no sé si lo han notado, la casa está a menos de 1 metro de las redes existentes de media tensión o pasan por encima, ¿sí? Este tipo de cosas pues hay que tenerlo muy presente al momento de hacer el tema del dimensionamiento, del diseño y empezar todos los trámites con el operador de red, porque esto es una causal demoras, porque entramos en un tema de discusión con el operador de red de que mi sistema solar pues me cumple las distancias de seguridad, pero la vivienda no, que me exige el RETIE. Entonces este proceso pues se puede volver un poco engorroso y pues tardar en entrar el sistema de generación a funcionar aquí, que es lo que todos queremos. Diagramas unifilares sin protecciones y sus características técnicas, diagramas sin conexión del sistema de puesta a tierra, es más que todos los inconvenientes que se han visto que se presentan con el operador de red y que atrasan los procesos en su finalización. Bueno, después de que ya tengamos toda la parte documental en regla, la construcción esté ok y ya han revisado todo el tema eléctrico, verifican también el tema de si es conectado a la red, el tema de la protección anti-isla, hacen esta verificación. Ellos hacen el tema del cambio del medidor a un medidor bidireccional, ¿sí? Que pues nos dan la posibilidad de que lo instalemos nosotros como promotores o ellos como operador de red instalen el equipo de medida. Que es importante tener en cuenta en esta visita, estos medidores bidireccionales pues son parametrizados, son calibrados, ¿sí? En sus laboratorios, y este proceso pues ya tienen ya cuentan con unas medidas, ¿sí? Que es importante que en el acta de entrega del proyecto de legalización, pues quede validado estos datos del medidor que ya trae, ¿sí? Porque ha pasado que el operador de red indica que el medidor arranca en 0000, pero cuando vamos a ver allá en campo, pues el medidor ya arrancó, no sé, en 3000. Entonces, esos datos pues ya se los van a cobrar al cliente, ¿sí?
Importante tener en cuenta la fecha de conexión, la ubicación, los datos técnicos del sistema, que queden correctamente diligenciados, que no haya ninguna falla en este diligenciamiento del acta que ellos nos entregan como sustentación de que se cumplió con la visita técnica en campo, verificar el tema de las firmas, tanto de la persona que fue a hacer la visita como del usuario final o propietario de la instalación. Y importante pues guardar esta acta como parte de la documentación del proyecto para futuras reclamaciones, inconformidades que podamos presentar con el operador de red. Aquí pues ya entramos a un caso práctico de un operador de red, de indicarles pues cómo es el tema del diligenciamiento del formato de conexión simplificado. En este caso pues tomamos Enel para hacer el ejemplo, ¿sí? Entonces ingresamos a la página de mi Enel, nos logueamos. Si no tenemos cuenta tenemos que loguearnos para ingresar como persona natural o como empresa. Esta es la parte, como la ventana principal del tema del aplicativo de Enel. En la parte izquierda pues tenemos todas las opciones que podemos tener con ellos. Bajamos y buscamos el modulito que dice autogeneradores. Ahí damos clic y nos indica lo siguiente. Entonces acá tenemos crear mi solicitud, el modelo de georreferenciación, que es el módulo donde podemos verificar la disponibilidad de red que tenemos en el transformador o en el circuito, radicar una PQR con ellos, los documentos informativos. Acá hay unos operadores de red que manejan un tema de plantillas, por llamarlo así, para entregar el tema de los diagramas unifilares, que una vista de planta, una vista vertical, que el operador de red quiere ver el tema del medidor existente. Entonces, los operadores de red deben tener en sus aplicativos cartillas informativas explicándole al usuario cómo hacer el paso a paso en sus diferentes páginas, ¿sí? Como les indicaba, pues cada operador de red maneja su página independiente y pues los procesos a veces no son como los mismos. La documentación sí tiene que ser la misma, pero pues el diligenciamiento o el tipo de, el paso siguiente pues es diferente en cada operador de red. En este caso con Enel le damos crear mi solicitud y ya nos vota para diligenciar el formato formulario de conexión, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tipo de sistema vamos a instalar? Si vamos a entregar energía o no, la potencia nominal del sistema. En este punto también es un punto a veces de retrasos, porque la potencia nominal del sistema, de acuerdo a la resolución 174, es la potencia nominal de mi inversor, ¿sí? No la que tengo en paneles, sino la de mi inversor. Entonces, muchas veces se diligencia mal esta potencia y entramos en demoras en el proceso de obtener la legalización con ellos y el cambio del medidor. Entonces, el tipo de generación a pequeña escala, generador distribuido o autogenerador a gran escala. O sea, y uno selecciona la opción que necesite. Después nos indica la información del cliente, si es un cliente nuevo o no. En este caso pasa algo muy particular con Enel, que primero debemos agregar al cliente para poder hacer la solicitud. Si no tenemos agregado al cliente, no podemos hacer la solicitud. Entonces, en este caso tendríamos que ir al apartado que dice mis cuentas, diligenciar el número de usuario y agregar ese usuario a mi cuenta para poder iniciar con el proceso. Como les indico, hay otros operadores de red que no necesitan eso, sino colocando el número de usuario o el NIC, ya uno puede hacer la solicitud, ¿sí? Entonces, pues cada operador de red maneja sus plataformas de diferente manera. Aquí es, digamos,
para agregar un nuevo usuario, ¿sí? Entonces nos vamos a mis cuentas, en este caso él me pide el número de cuenta del usuario, el número del medidor. Si no tengo el número del medidor, me pide el número del transformador. Esta información, ¿dónde la tenemos? La tenemos en el recibo de energía, en los datos técnicos, encontramos esa información para proceder con la solicitud del autogenerador, ¿sí? Después de que hayamos diligenciado todo lo que nos pide el formulario de conexión, como les indiqué, datos técnicos, información del inmueble, tipo de inversor, paneles, certificados del inversor. Después de realizar todo el proceso, en este caso el operador de red va indicando en qué etapa del proceso nos encontramos y las fechas en las cuales se cerró esa etapa o hay alguna subsanación o aclaración, ¿sí? En este caso, después de finalizada la revisión documental, que podemos ver que es el ítem 6 para Enel, procedemos a hacer la visita de inspección. Una vez finalizada esta visita de inspección, el operador de red envía a su cuadrilla o a su departamento de calidad de la energía, ¿sí? Para verificar el tema del factor de potencia, que es algo muy importante que se debe tener en cuenta con estos tipos de sistemas, ¿sí? Recordemos que para los niveles de tensión 1 y 2, el factor de potencia en adelanto debe ser igual a 0,9, si no, estaríamos incumpliendo pues la normatividad y podría ser una de las causales de desconexión del sistema, ¿sí? Entonces es importante estar verificando los sistemas, ¿sí? Porque ya una vez pues, legalizado el proyecto hay que seguir haciendo el monitoreo porque puede ser una causal de desconexión de nuestro sistema. Eso es una parte fundamental de todo el proceso, ¿sí? Que el sistema siga conectado y que no nos lo vayan a desconectar por temas de tener un mal factor de potencia. Bueno, ya con esto pues terminamos pues con el tema del webinar. Viene la sesión de preguntas. No sé si Irving me ayudes con el tema de las preguntas. Claro que sí, ingeniero. Pues damos apertura a las preguntas. Nos levantan la manito o sencillamente pueden abrir el micrófono pues para poder nosotros entender alguna inquietud o alguna pregunta al respecto. Bueno, antes que nada queremos invitarlos a todos. Vamos a estar como expositores en Agroexpo. Casualmente el ingeniero Camilo va a estar haciendo una charla técnica sobre agrovoltaica, una nueva oportunidad para el campo. Los invitamos para el 17 de julio a las 11 de la mañana en el Centro de Experiencia Agropecuaria Agroexpo en el pabellón 6, nivel 2 de Corferias, para que podamos, digamos, entender lo que se viene con relación a las nuevas tecnologías agrovoltaicas. Bien, aquí hay en el cajón de preguntas. Tengo dos preguntas. Buenas tardes, dice Andrés Carrión. ¿El factor de potencia es mayor o igual a 0.9 o menor o igual a 0.9? Ok, listo. En este caso tenemos 4 niveles de tensión. Para cada nivel de tensión tenemos un factor de potencia. En este caso el nivel de tensión 1 debe ser igual o superior a 0,9 para el nivel 1 y para el nivel 2. Para el nivel 3 debe ser superior al 0.95 y para el nivel 4 debe ser igual o superior a 0,98. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Santiago Granados nos dice, ¿es posible que nos compartan la grabación de la reunión? Claro que sí. Esta reunión va a quedar en el canal de YouTube de Fibrandina. Y ahí lo podrán encontrar en el playlist de webinar. Bien, aquí dice nuevamente Andrés Carrión, la OR solicita certificados de inversor, paneles y baterías también de protecciones, ingeniero, preguntan en la caja. Ok, el tema del certificado de producto del inversor es que el inversor debe cumplir o UL o IEC. Ellos también solicitan el tema de los certificados de producto de los paneles
Como tal, la resolución nos indica que se debe entregar certificados de producto de todo lo que utilicemos en la instalación. Hay algunos operadores de red, como por poner un caso específico, la electrificadora de Santander, que nos solicita estos certificados de producto en físico al momento de realizar la visita técnica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí solicitan los certificados del producto de lo que me estás preguntando ahí. Protecciones, inversores, paneles. Vale, listo. Ya te doy la palabra, Diego. Antes, Santiago Granados pregunta, ¿cómo se maneja el tema de pago de excedentes? Ok. El tema de pago de excedentes, tú lo puedes manejar que el operador de red te pague, o bien sea mensual, trimestral o semestral o anual, dependiendo como tú quieras. Hay que indicarles a ellos en qué cuenta, una certificación bancaria, el RUT, para que ellos te hagan la factura y poderte entregar el pago de excedentes. Vale, ya te doy la palabra, Diego. Puedes hablar. Dice, no puedes activar el micrófono. Si quieres, activa el micrófono, Diego. Ok, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿el certificado que solicitan de los dispositivos inversor y paneles se valida también la ficha técnica o tiene que ser el certificado de conformidad? Ok, en este caso, para los paneles sí debemos entregar el tema del certificado de producto bajo RETI 2013, ¿sí? Para los inversores en el RETI 2013 no existía el tema de los inversores. Como una transición de RETI 2013 a RETI 2024, él nos dio una gabela para que ahora el inversor y las baterías tengan su certificado de producto con RETI 2024. ¿Sí? En este caso, por ahora, se está manejando que los inversores entreguen el certificado del país de origen, debe cumplir o bien sea UL 1740 Viro o IS. Ok, y una segunda pregunta. Dentro de las formas de pago existe un tema de créditos de energía. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando un proyecto que es con alumbrado público, ¿sí? Claramente el consumo de ellos es nocturno, ¿sí? Y la idea de la empresa es lograr bajar el consumo del recibo de la luz. Pero por ende la inyección se va a pagar a precio de bolsa, ¿sí? Una de las formas de pago es créditos de energía dentro de lo que es, por ejemplo, la electrificadora de Santander. Ese crédito de energía se puede entender como el cruce de la potencia consumida con la inyectada, o sí van a hacer la validación de precios de la bolsa para inyección y el consumo de precio común y corriente al operador. No sé si me hago entender la pregunta. Bueno, en este caso, el tema de entrega de excedentes se maneja de tres maneras, ¿sí? Cuando los excedentes que entregamos no superan lo que consumimos, ¿sí? Nos los pagan a precio de bolsa. Cuando superamos cuando entregamos o exportamos más de lo que consumimos, el tema de los créditos de energía. Ese es un tema que tendrías que entrar a revisar un poco más a detalle lo que dice la resolución y a mirar qué caso te aplica a ti, ¿sí? Porque no te entendí muy claramente cuál es el caso que te aplica a ti, pero pues para dar una respuesta así, se tienen tres maneras de tener en cuenta los excedentes que se venden. Sí, por ejemplo, el panorama es, en la noche tengo consumo en mis iluminarias, ¿sí? Y en el día el sistema solar va a inyectar. Lo que te estoy entendiendo es que si mi consumo es de 2000 kilovatios y mi inyección es de 2500, los 2000 los cruzarían y los 500 los pagarían precio bolsa. Correcto. Ok, listo, gracias. Muchísimas gracias. Vale, Diego, una pregunta de parte de Andrés Vuelvas. Si ya tengo un SSFB on-grid en funcionamiento y quiero aumentar la inyección a red por el consumo de energía, aumento en casa, ¿cómo se debe gestionar la ampliación del sistema? Ok. O sea, ya tienes un sistema funcionando, pero quieres aumentar el sistema, ¿sí?
En este caso, pues debes hacer la solicitud al operador de red, indicando pues qué es lo nuevo que se va a instalar, si va a tener afectaciones con lo que se tiene o vas a instalar un proyecto aparte, ¿sí? Y se va a interconectar con el que se tiene y pues tienes que hacer todo el proceso que hablamos. Vale, pregunta de Andrés Barreto, te doy la palabra para que puedas prender el micrófono. Aló, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Dos preguntas, ingeniero. Una, con respecto a lo que tú hablaste de la experiencia de las personas que instalan o hacen los diseños, ¿deben tener algún título específico para instalar o diseñar sistemas fotovoltaicos? Ok, sí, el RETIE nos indica que las personas que deben hacer diseños, construcciones, interventoría, mantenimientos, deben ser personas, bien sea ingenieros eléctricos, tecnólogos en electricidad, técnicos electricistas con una serie de condiciones específicas, ingenieros electromecánicos, ¿sí? Personas afines a la electricidad. Sí, porque muchas veces también es un tema de causal de rechazo por parte del operador de red, que no sé, un ingeniero mecánico, sí, hizo el curso, se capacitó en sistemas solares fotovoltaicos y va a realizar la instalación, pero al momento de hacer los trámites con el operador de red te va a decir, no, mira, no estás cumpliendo el artículo tal del RETI, donde me indica que la persona que debe hacer diseño, construcción, mantenimiento, debe ser una persona de afinidad a la electricidad. Ok. Y la segunda pregunta que tengo es, bueno, y viene en dos partes. Una es, entiendo que si yo yo voy a hacer mi punto de inyección, mi transformador tiene una capacidad de 75 kilovatios. Mi sistema solar no puede superar el 50% de la capacidad del transformador. ¿Eso es verdad o no? Sí, eso es verdad. Cuando haces la verificación de la disponibilidad en el aplicativo, la norma indica que debe hacerse por colores: rojo, verde, amarillo y naranja. Rojo es cuando el transformador o el circuito ya tiene más del 50% de su capacidad instalado en autogenerador, ¿sí? Muchas veces en el aplicativo verificamos el tema de la disponibilidad de red. En este caso, no sé, tenemos el transformador de 75 y vamos a instalar 20 kilovatios, ¿sí? En este caso, pues no tendríamos que solicitar hacer estudio de conexión, pero, perdón, muchas veces el operador de red, cuando hace la revisión de sus circuitos, te dice, no puedes instalar esos 20 porque tengo un problema en el circuito, en la capacidad, debes instalar menos. O si quieres instalar esos 20, tienes que hacer un estudio de conexión, un estudio de... Sí, un estudio de conexión donde que al entrar el sistema solar no me va a afectar los circuitos ni los transformadores asociados a donde te vas a conectar. Y otra pregunta que apenas me entendí es, a mí me pasó un caso con un proyecto que yo lo supervisé y me causó curiosidad porque el operador de red no aprobó la instalación por el diseño del sistema puesta a tierra, porque él decía que como era en un centro comercial, la puesta a tierra tenía que ser de todo el sistema que está conectado al centro comercial, incluido pequeños locales o arrendamiento interno del centro comercial. Es decir, que no solo tenía que tener en cuenta la puesta a tierra exterior o la malla de puesta a tierra del centro comercial, sino incluía la puesta a tierra de cada uno de los locales comerciales. Bueno, entonces no sé si los operadores de red puedan rechazar por eso o me pareció curioso eso. Cuando el operador de red solicita aclaración o subsanación, debe indicar claramente
documentado bajo normatividad, en este caso bajo RETI o bajo NTC 2050, indicando qué artículo estás incumpliendo. Sí, en este caso muy seguramente ellos debieron colocar que estás incumpliendo el artículo 15 del RETI, que es conexión del sistema de puesta a tierra, donde indica pues que todas las tierras deben estar interconectadas entre sí, ¿sí? Es lo que según te entiendo, que te estaban pidiendo de que el local no estaba conectado con la puesta a tierra general del centro comercial. Sí, exacto. Pero ahí la duda que yo tengo, esto se puede dar porque como es un sistema de energía solar, un sistema de puesta a tierra de los centros comerciales, internamente ya la edificación no la tenía, por eso lo podrían rechazar. O sea, internamente el centro comercial estaba construido así, les dieron energía así, supongo que estaba aprobado, y en un momento dijeron ya no, porque este local no está conectado. Sí, ellos lo pueden rechazar. Como sabemos, el primer RETI salió por allá en el 2005, ¿sí? Entonces, muchas edificaciones se construyeron antes del 2005 y no cumplen nada normativo, no tienen sistema de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, eso es una causal de rechazo porque es un riesgo eléctrico para la instalación, ¿sí? Y lo que dice el RETI, para las personas, la vida humana, los equipos, la vida vegetal, y es algo muy importante, pues, tener un sistema de puesta a tierra, y pues ellos claramente te van a rechazar el proyecto. Listo, vale, muchas gracias. Con todo gusto. Vale, pregunta Andrés Encajo, ya vuelvo, regreso con Elvis Orlando. ¿Qué se puede hacer si el operador o el OR incumple los tiempos, ingeniero? Ok, cuando el operador de red incumple los tiempos, lo que podemos hacer es solicitar, indicar una PQR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, indicando pues que el operador de red está incumpliendo con los tiempos establecidos en la resolución 174. Vale, Elvis Orlando Rodríguez, te damos la palabra para preguntar. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, pues para poder de pronto aclarar ciertas cosas. Pues quisiera como pues hacer dos preguntas y bueno, pues una sugerencia de algo que me pasó, pues es que a mí la notificación de la reunión me llegó como a las 4:05, siendo pues que era a las 4. Entonces como bueno, pues a ver si de pronto para otras capacitaciones, pues como que se pudiera tener el aviso un poco antes, porque de pronto, bueno, va a haber preguntas que ya hagamos y de pronto ya se hayan aclarado, ¿no? Eso pues ahí como una observación ahí, y bueno. Quería hacer como dos preguntas así, muy rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la venta de excedentes. Entiendo pues que bueno, el proyecto pues también cuando son proyectos que realiza el mismo usuario, pues se puede dar ese tema de la venta de excedentes, pero entonces en ese caso cuando se instala el medidor, pues entiendo que el medidor también como hace parte también del tema del operador de red, pero como se debe colocar un medidor bidireccional, ¿eso sería responsabilidad del operador de red o sería responsabilidad del usuario que instale? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta me surgió sobre una pregunta que acaba de hacer alguien y es sobre el tema del 50% de la carga del transformador. ¿Eso aplica para todos los casos? ¿O solo aplica cuando hay venta de excedentes o cuando son sistemas conectados a red o cuando son sistemas autónomos? Pues no aplica. Bueno, eso ahí como que me quedó un poquito la duda sobre ese punto. Entonces eran básicamente esas dos preguntas. Muchas gracias. Ok, bueno, empezando con el tema del 50%, la resolución CREC nos dice que hay dos temas para verificar esa capacidad instalada. Uno es la carga del transformador y otro es la energía, ¿sí? Ocupamos más del 50%, si hay que hacer estudio de conexión simplificado, ¿sí? Y la otra pregunta es que se te entrecortó, no te escuché bien, qué pena, ¿me la puedes repetir? Listo, claro que sí. La segunda pregunta, o bueno, la primera pregunta, tenía que ver con el tema del medidor bidireccional. Como se pueden ocurrir ventas de excedentes, entonces, pues en ese caso, ¿de quién sería responsabilidad la compra o el mantenimiento
o el uso, digamos, de ese medidor, pues todo lo que tiene que ver pues con la instalación de ese medidor. Ok, la instalación del medidor es parte y parte, ¿sí? Es parte del operador de red y parte de la persona o la empresa que está haciendo el sistema solar, ¿sí? Algunos operadores de red te dan la posibilidad de que, bueno, compre usted el medidor con cualquier proveedor, debe ser este medidor, dan una serie de fabricantes, ¿sí? De medidor donde tú lo puedes conseguir y tienes que llevarlo al operador de red para que lo parametrice, ¿sí? Para que él le haga sus pruebas en su laboratorio y diga, ok, este medidor es perfecto, cumple con las características, con todo lo técnico para ser instalado. Como hay otros operadores de red que lo instalan, perdón, por comodato. Este es el operador de red. Va después de en la visita de legalización y te instala el medidor, ¿sí? La marca que ellos quieran, la referencia que ellos quieran y lo instalan por comodato. Entonces es una responsabilidad ahí compartida. Ah, vale, perfecto. Bueno, una última pregunta que me surgió sobre el tema del transformador. Si el transformador en este caso es del usuario, entonces, ¿aplicaría también esa misma restricción? Por ejemplo, en el caso de que fuera un centro de salud que tiene su propio transformador. Sí, eso hemos tenido bastante controversia con los operadores de red en ese tema, porque al igual la resolución no me dice, no me indica, no me especifica que si es de uso particular el transformador, no aplica esa regla, ¿no? Sino me dice el transformador o los circuitos que cumplan, que estén más del 50%, pues hay que hacer estudio de conexión. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Vale, unas dos últimas preguntas. Creo que Diego Ávila Briceño pregunta si ingeniero electrónico aplica para lo RTE. ¿Sí o no, ingeniero? No, en ese caso no aplica. La nueva resolución del RTE no los incluye. Vale, listo. Andrés Vuelvas pregunta. Perdón, Diego, continuamos. ¿Para cuando el transformador de uso exclusivo y no particular se puede ocupar el 100% de su capacidad si se presenta estudio de conexión? Ok, dice, para cuando el transformador de uso exclusivo y no particular se puede ocupar el 100%. Sí, si ya vas a ocupar más del 50% del transformador, sí, ese será estudio de conexión simplificado. Vale, Andrés Vuelvas pregunta nuevamente acerca del interruptor diferencial. ¿Es obligatorio la instalación de esta protección? Ok, ese es un punto que se tenía en controversia con el operador de red. Este tema del interruptor diferencial lo pedía la NTC 2050, la primera actualización, pero el tema donde lo solicitaba era el tema donde teníamos instalaciones en viviendas, en techos, ¿sí? En la parte de C, muchos operadores de red al leer esta norma la interpretaban mal y nos solicitaban este interruptor diferencial en el tema de AC, ¿sí? La NTC 2050 se actualizó, ¿sí? La segunda actualización, ya este artículo no existe, entonces ya el operador de red no puede solicitar ese tema ni el ente certificador de red debe solicitar este tema del interruptor diferencial. Vale, perfecto. Bueno, ingeniero, ya para terminar, quisiéramos nuevamente invitarlos a todos ustedes para que nos visiten en Agroexpo. Estaremos en esta charla técnica también con el ingeniero Camilo. Agrovoltaica, una nueva oportunidad para el campo. Importante que nos visiten. Estaremos del 9 al 20 de julio en el stand 630, pabellón 6, nivel 1. Asesorándolos, digamos, apoyándolos en todos los proyectos que ustedes puedan tener al respecto. Una última pregunta de Ricardo Coy, te doy la palabra y terminamos este webinar. Buenas tardes para todos, quería felicitarlo por este espacio y ojalá Fibra Andina siga impartiendo esta clase de talleres que nos enriquecen, nos actualizan. Muchas gracias. Vale, Ricardo, muchísimas gracias por esas palabras y bueno, para finalizar agradecemos nuevamente su participación en este webinar y estaremos anunciando también con anticipación pues, los próximos webinars
No olviden que nosotros somos Fibrandina Conectando Latinoamérica. Nos pueden visitar en nuestra página web www.fibrandina.com y en todas nuestras redes sociales. Para claridad, este video va a quedar en el canal de YouTube de Fibrandina y podrán nuevamente recordar toda esta capacitación. Agradecemos a todos de antemano por este espacio y ingeniero, número de contacto para que las personas puedan conectarse con usted. Ok, me pueden escribir, me pueden llamar al 300-214-1782. Perfecto, no olviden, somos Fibrandina Conectando Latinoamérica y nos vemos en Agroexpo. Muchísimas gracias, una feliz tarde.